Y bien, estamos con Francisco Longo, que es director del Instituto de Gobernabilidad de ESADE, cuya sede queda en Barcelona. Él ha venido invitado principalmente por la Autoridad del Servicio Civil, Servir, para, en fin, participar en unos talleres. Ahí está una conferencia en la Universidad Católica. Es un experto en el tema de los servicios civiles. Ha participado en la reforma del servicio civil, de las carreras públicas, digamos, en varios países de América Latina. Señor Longo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero vayamos un poco al grano. Usted ya debe tener algún conocimiento de cómo estamos en el Perú en este tema. Entiendo que, bueno, recién en el magisterio, en el campo de los profesores, se ha podido establecer una carrera pública que está en incipiente, digamos, implementación. El resto del Estado es un caos, es un conjunto de regímenes laborales, no hay verdaderamente una carrera pública, no hay un servicio civil pues orgánico, organizado. ¿Cuál es su apreciación de cómo está el Perú en este tema y qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por dónde deberíamos ir? Bueno, el panorama tal como se me presenta es un panorama realmente desordenado en lo que se refiere a la estructura del empleo público. Lo más importante yo creo que es profesionalizarlo, es decir, dotarlo de capacidad para responder a los retos que la administración actualmente afronta, que son mayores que nunca en la historia y que requiere servidores públicos idóneos para las tareas que desempeñan, reclutados y gestionados a través de sistemas meritocráticos y al mismo tiempo, y esto es lo difícil muchas veces, lo suficientemente flexibles como para incorporar aquellos sistemas de gestión de recursos humanos que las organizaciones necesitan, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente todo esto esté dentro de una carrera rígida, claro, al estilo militar, digamos. Por supuesto. Es más, en el mundo de lo que llamaríamos las democracias avanzadas, en el ámbito de la OCDE, las tendencias actuales son precisamente eliminar una parte de la rigidez de los sistemas burocráticos clásicos, incorporando sistemas de gestión que en buena medida tienen su origen en las empresas y que incorporados adecuadamente y con las adaptaciones debidas a los sistemas públicos acaban mejorando la eficacia y sobre todo la eficiencia de los sistemas públicos, que es el gran reto. ¿Sistemas de gestión a qué se refiere, por ejemplo? Me refiero, por ejemplo, a elementos muy ajenos a las culturas administrativas, como puede ser la evaluación del desempeño. Tradicionalmente las burocracias han ascendido por antigüedad, han estado, digamos, poco gestionadas. Ha habido un déficit de management, de gestión. La incorporación de la gestión es cada vez más necesaria, teniendo en cuenta que el Estado hace cada vez más cosas y que los recursos son evidentemente limitados. Yo vengo de Europa, que es un continente en estos momentos en una crisis económica profunda, en la que al mismo tiempo se pone de manifiesto que el Estado es más importante que lo fue nunca. Esta es una de las enseñanzas de la crisis, pero al mismo tiempo el Estado está demasiado débil para afrontar su papel. Una parte importante de ese fortalecimiento es la administración pública, el servicio civil, la función pública, como queramos llamarle. Bueno, pero también es cierto que en Europa el Estado ha adquirido un peso, digamos, demasiado grande, ¿no? Que debería de alguna manera aligerarse. Se habla de la reforma del estado de bienestar, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que los europeos tenemos un cierto deber con las generaciones futuras, que es defender y hacer viable nuestro modelo social. Para eso necesitamos hacer reformas importantes, reformas en nuestros sistemas financieros, en nuestros sistemas educativos, en nuestros regímenes pensionales. Y bueno, yo creo que la salida de la crisis apuntará precisamente a esas reformas. De acuerdo. Ahora, digamos que esta introducción que usted menciona de principios de gestión empresarial en el Estado, en el manejo de personal del Estado, supone que en general se introduzcan estos principios
en las instituciones mismas, es decir, las instituciones deberían obtener resultados. Aquí el Ministerio de Economía está empezando a introducir esto del presupuesto por resultados, que antes no existía, lo que parece increíble que no existiese, ¿no? Es decir, que las empresas tengan metas, que las realicen y en función de eso se ve el presupuesto que necesitan o no necesitan, etcétera. Una cosa mucho más moderna. Y dentro de eso, claro, la evaluación no solamente de los resultados de la empresa, sino del personal mismo. En el Perú todavía tenemos un Estado que algunos llamarían patrimonialista, digamos, en muchas zonas, sobre todo en el interior, en fin, los gobiernos regionales, locales, municipales, que ahora tienen mucho dinero y esto es una reforma muy compleja. Ese es el reto. El reto es sustituir un régimen patrimonialista de empleo por un régimen meritocrático y flexible. ¿Bien? Ahora bien, como usted dice, es una reforma profunda y la inercia de los aparatos administrativos es extraordinariamente potente. Por eso a mí lo que me parece una buena noticia es que Perú esté empeñado en ese tipo de reforma, porque no es muy frecuente en la región encontrarse con iniciativas de reforma institucional del calado actual. Lo importante sería que la iniciativa reformadora, la misma instancia, Servir, la autoridad nacional, pueda consolidarse, porque son reformas que exigen fundamentalmente constancia y tenacidad. A veces el ciclo político electoral es demasiado corto para dejar que esto se consolide. Sí, porque la tarea de Servir parece bien de largo plazo, porque han comenzado seleccionando unos gerentes para enviarlos a entidades que los puedan necesitar, pero eso es una especie de parche, digamos, eso es una solución que no es orgánica, no es digamos, habría que empezar a introducir evaluaciones en una serie de sectores, habría que reformar todo poco a poco, claro, por supuesto. Yo más que parche le llamaría experimento. Experimento. Y lo digo en el tono más positivo, porque las reformas muchas veces hay que hacerlas experimentando, explorando, a través de sistemas de prueba y error. Claro. Y yo creo menos en las reformas deliberadas hechas por alguien que cree tener desde un laboratorio los resultados perfectamente definidos. Me parece precisamente que una de las características de estas reformas que se están haciendo en Perú, que a mí personalmente me interesan más, es este esfuerzo por explorar, por aprender mientras se va actuando. Pero como le digo, esto exige una cierta permanencia del esfuerzo, porque las reformas administrativas que no duran lo suficiente como para ver sus frutos son mucho más frecuentes que las otras. Nada más se necesita el tiempo para aprender precisamente del error y claro, acumular las lecciones y avanzar, ¿no? Bien, Francisco Longo, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Lamentablemente tenemos que cortar, pero efectivamente es un tema muy importante el que está tocando y el que ha venido, digamos, a dictar en charlas y participar en conversaciones y talleres. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.